Los quiero dejar con Fernando Gómez, socio fundador y gerente general de A Capital, que nos va a resumir su visión y nos contará lo que está pasando en los mercados globales. Adelante, Fernando. Jan, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que nos están acompañando a conversar por los próximos 35-40 minutos sobre qué está pasando en el mercado. Y probablemente todos los que nos acompañan vieron en algún minuto su vida Buscando a Nemo. Y recordarán cuando los pescaditos estos escapan del acuario, en estas bolsas llegan a un punto en que tenían que seguir adelante, ya estaban fuera y preguntan, ¿ahora qué? Y como bien decía ya en la introducción, el mercado está haciendo unos máximos, tuvimos como veremos ahora enseguida un 2023 muy bueno para la renta variable, donde el conjunto del mercado rentó cerca de un 23%. Para quienes nos escuchan aquí, además, probablemente aquellos que estaban invertidos en Silicon vieron que esto fue aún mayor. Pero mirando en su conjunto, un muy buen año para la renta variable. Obviamente veníamos de un año malo, el 2022, y estábamos recuperando los niveles que de alguna forma necesitábamos recuperar luego de la caída del año 2022. Y otra característica del año pasado fue que tuvo una dispersión importante con algunos temas que quería resaltar. Uno, que aquí en el lado derecho ven que China, estos son dos índices de las acciones chinas, no anduvo bien el año pasado. Y eso fue de alguna forma una sorpresa, dado que como China salía del COVID a principios, pero a finales del 2022, esperábamos que este país fuera un motor del mercado. No lo fue, fue una excepción. Pero quien sí lo fue el mundo de las acciones tecnológicas. Por el otro lado vemos como el Nasdaq aumentó casi 46% y se generó un acrónimo más de las 7 magníficas, que se refería a las 7 compañías tecnológicas principales de Estados Unidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Tesla, y obviamente una tal vez desconocida para muchos hasta hace un tiempo atrás, pero ahora muy conocida en el mundo, Nvidia, y se me quedó en la lista anterior, Microsoft. Y tal vez una sorpresa para algunos, Latinoamérica fue un gran contribuidor al retorno el año pasado. Si miramos lo que ha pasado al inicio de vemos que también ha sido un muy buen inicio de año. En un poquito más de 2 meses llevamos 6% de retorno para las acciones globales, que, por ponerlo en contexto, el promedio de largo plazo estamos hablando de 9,6. Por lo tanto, en 2 meses tenemos cerca de 2/3 de lo que se podría esperar el año, y con algunas cosas que se repiten con respecto al año. Por ejemplo, el Nasdaq, que representa las compañías tecnológicas, siguen estando fuerte. Aparece un nuevo gran player, Japón, que por mucho tiempo es algo que nos le prestamos mucha atención. Y Latinoamérica, aparentemente se le acabó un poquito el oxígeno, de todo después de la subida del año pasado, está un poco más rezagado. Y como decía Jan al principio, muchos de estos mercados están nuevamente en sus máximos históricos. Y esto es una cosa importante, también haciendo alusión a lo que nos comentaba Jan, que la renta variable es así. Nos da algunos dolores de cabeza, nos quita el sueño en algunas oportunidades. Esto fue algo lo que pasó en 2022, pero para quienes tienen la disciplina de continuar invirtiendo, tolerar esta volatilidad, tarde o temprano los mercados se recuperan y siguen su tendencia ascendente, y vemos cómo al cabo de un poquito más de 2 años estos mercados nuevamente empiezan a tener nuevos máximos. Pero eso obviamente no elimina la pregunta original de esta presentación: ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Y seguramente ustedes
han leído, han visto varias presentaciones por distintos lados o la prensa financiera, en lo cual analiza la situación macro, que nos dice qué es lo que podemos esperar de corto plazo, qué es lo que podemos poner acá, qué es lo que estamos viendo acá, dónde tenemos riesgos, etcétera, etcétera. Yo no me quiero detener mucho en todos esos temas hoy, sino quiero darles una mirada qué podemos esperar para los próximos de 3 a 5 años. ¿Cuáles son los temas que de alguna forma van a incidir en ese periodo de horizonte? Nosotros no creemos en y no tenemos la capacidad de predecir los movimientos de corto plazo, y sí creemos que la renta variable tiene que ser una parte estructural de los portfolios de la gente, y por lo tanto creemos que es mucho más sano mirar y tener estas miradas de 3 a 5 o más años para ver hacia dónde están siguiendo las tendencias. Teniendo eso en mente, volvemos a la pregunta inicial. ¿Está el mercado en un techo? Y aquí, estos de los pocos, espero que sean los pocos gráficos complejos que tenemos en esta presentación, van a ser 2 o 3 láminas que están aquí al inicio. Y déjenme explicarle qué es lo que es esto. Básicamente es uno de los indicadores más comunes para valorar las compañías, que es el precio-utilidad de los próximos meses, 12 meses, que básicamente lo significa cuánto vale una acción al día dividido por la utilidad esperada para esa acción en los próximos 12 meses. Al final del día, el nivel a donde ha llegado un mercado es una cosa, pero lo importante es ese nivel hace que las acciones estén caras o baratas. Si me retraso y pongo esto más macro, las acciones al final del día pueden subir solo por 2 razones. Porque pago una cierta cantidad de plata por una utilidad. Por ejemplo, si yo gano 100 y estoy dispuesto a pagar 100, 10 veces esos 100, esa acción vale 1000. Por lo tanto, las 2 razones es que pago más por una cierta cantidad de plata, o sea, si gano 100 y estoy dispuesto a pagar no 10, 20, las acciones van a ver 2000 en este ejemplo, o por contrapartida, pago lo mismo, pero las utilidades suben. Por lo tanto, si antes ganaba 100 y pagaba 10, sigo pagando 10, pero ahora gano 200, las acciones también valen 2000. Obviamente prefiero el segundo caso que el primero. Y aquí lo que nos dicen estos gráficos, la línea central es el promedio de las valoraciones del mercado, región en particular, y después tenemos una desviación estándar en cada uno de los lados. Por lo tanto, bajo la línea negra de los centras, diríamos que el mercado está barato, sobre, diríamos que está un poco o algo caro. Y aquí lo que podemos observar es que, de partida, ningún mercado, ni siquiera Estados Unidos, está fuera de la banda de más o menos una desviación estándar. Hay varios, como el caso de Europa, Reino Unido, China, que están por debajo, que podrían ser tan baratos, y los otros, como Japón, mercado emergente, están más o menos en sus niveles. Y lo que vemos esta proyección adelante es cómo, de acuerdo con los consensos de mercado, esos mercados se van haciendo progresivamente más o menos baratos. Y en ese sentido vemos que de aquí a un año todos estos mercados se ven o baratos en su precio, y a 2 años todos se verían baratos. Por lo tanto, con el tema de las valoraciones, a pesar de que estemos en sus puntos máximos, el asunto se vería que estamos, dependiendo del mercado, o barato o un poco marginalmente caro. Por lo tanto, por ahí las cosas se ven relacionadamente ok. Pero una cosa que es importante en finanzas es que el indicador anterior no presta atención a dónde está la tasa de interés. Y la realidad que desde fines del 2020 en adelante, la tasa de interés, y esta línea morada, es la tasa de interés de 10 años, la línea gris es la de 2 años, en Estados Unidos, han subido mucho. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Que de alguna forma los mercados de renta variable se comparan contra alternativas menos riesgosas, por ejemplo, cuánto pagan los depósitos a plazo, cuánto paga la renta fija en periodos de distinta magnitud, y obviamente con una tasa de interés más alta hace que, en términos relativos, tal vez la renta variable no se vea tan atractiva. Y para esto
usamos otro indicador que es el mismo indicador que hicimos adelante, lo invertimos para que te quede en forma de tasa y le restamos la tasa de 10 años. Y por lo tanto, como invertimos, el mercado se ve barato si está hacia arriba y se ve caro si está hacia abajo. Y aquí la película cambia. Estados Unidos empieza a verse caro. Europa también no extremadamente caro, pero se recupera. Algo parecido pasa en el Reino Unido, Japón un poco menos, y el único que al final del día se ve barato, porque parte de arriba, realmente es China. Por lo tanto, si lo miramos en términos absolutos, solo mirando el número de las acciones, vemos que las cosas se ven más bien atractivas a moderadamente caras, pero si lo comparamos con respecto a la tasa de interés, esta película cambia y se ve el mercado más desafiante, el mercado de renta variable más desafiante. Y eso nos lleva, obviamente, a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con la tasa de interés? Y para aquellos de ustedes que siguen el mercado tal vez más cerca, han podido observar que, y especialmente los mercados internacionales, pero que específicamente Estados Unidos, que hay mucha fijación en cuándo el Banco Central de ese país va a finalmente empezar a bajar las tasas. Por lo que decía anteriormente, cuando empiece a bajar las tasas, la competencia de la renta fija ya no deja de ser tal y le da espacio a para que la renta variable nuevamente florezca o siga su trayectoria ascendente sin, llamémosle, este competidor por el lado de la renta fija. Y aquí, ¿qué podemos esperar? Primero que nada, tratar de dar una mirada cuando el Banco Central, la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal, podemos esperar que baje la tasa. Seguramente ustedes han visto en muchos lados que estamos yendo a un aterrizaje suave, en inglés soft landing, que es básicamente que la inflación se vaya desapareciendo sin que Estados Unidos entre a una recesión. O de otra forma, que la economía americana ha estado muy resiliente, que a pesar de las tremendas tasas subidas de tasas de interés que vimos anteriormente, la economía americana ha seguido creciendo. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, que los resultados de las compañías siguen creciendo de forma saludable. Cuando nosotros invertimos en renta variable, al final del día lo que estamos haciendo es tomar una inversión para recibir a través del tiempo y especialmente a través de dividendos los flujos futuros de esas compañías, que se pueden manifestar si lo hago en periodo más corto a través de dividendos directos o porque vendo la compañía a precios mayores, dado que todavía no reparte los dividendos que todavía están retenidos. Y por lo tanto, esta economía resiliente hace que las compañías, y especialmente las de Estados Unidos, sigan produciendo buenos resultados. La otra cara de esa misma moneda es que el Banco Central tiene pocos incentivos, sobre todo con su foco en combatir la inflación, de bajar la tasa muy rápido si es que los resultados de las compañías siguen saliendo buenos, porque, usando un lenguaje más coloquial, ¿para qué se va a gastar las balas, ¿no es cierto?, que pueden ser necesarias si es que el desempleo empieza a subir muy rápido, los resultados de las compañías se deterioran, el consumo cae, la actividad se pone más complicada, si eso no está ocurriendo? Por lo tanto, esta mayor resiliencia que se escucha hace que, como consecuencia de ello, los resultados de las compañías siguen siendo saludables y que le quiten los incentivos a acelerar las bajas de tasa de interés. Y esto nos lleva a este gráfico, donde el canal que está aquí arriba, de alguna forma es lo que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, nos está diciendo cuál podría ser la trayectoria de tasa de interés, donde vemos que la primera baja de tasa de interés podría estar junio o julio, y ahí tener un par de bajas más hacia fin de año. Si nos remontamos hace un poquito más de un mes atrás, a principios de febrero, el mercado estaba estimando que la Reserva Federal iba a ser mucho más agresiva, independiente de lo que ella nos dijera, que iba a ser mucho más agresiva en términos de que las tasas iban a bajar antes y más veces. Lo que ha ocurrido en el último mes y poco es que el mercado ha llegado a la conclusión que efectivamente, por en parte las razones que hablaba recientemente, las primeras bajas no van a ser sino hasta el
hasta los primeros meses del segundo semestre, junio, julio, y obviamente bastante más moderada de lo que creían antes. Esto es una buena noticia, porque estas discrepancias entre lo que el mercado cree y lo que termina ocurriendo producen efectos negativos si es que no se da lo que cree el mercado. A medida que se alinean, evidentemente las probabilidades de estas sorpresas negativas, por esta razón, pueden haber por muchas razones, por esta razón se eliminan y es mucho más sano que el mercado y lo que nos está comunicando la Reserva Federal estén alineados. Y eso, para estos fines, es una buena noticia. Pero la pregunta que subyace, sobre todo si estamos mirando en un horizonte de 3 a 5 años, es, bueno, las tasas van a empezar a bajar, va a empezar lo que se llama la normalización de la curva de la tasa de interés. ¿Y qué va a implicar? ¿Qué implica eso para el mercado? ¿Ya? Y aquí los quiero llevar a un ejercicio interno que hicimos en DBA, en lo cual nos hicimos esta pregunta. Si tratamos, una pregunta tipo economista, si tratamos de aislar todos los otros efectos, ¿qué implica en términos de retorno para el mercado de renta variable, específicamente para el S&P 500, que es el mercado de las acciones de Estados Unidos, que se normalice la curva? La primera pregunta, para que no sean tan familiarizados con estos términos financieros económicos, ¿qué significa que se normalice la curva? Si miramos hoy día las tasas de interés y lo que se llama la curva de rendimiento, o yield curve en inglés, lo que vemos es que la tasa corta está en 5,375, el punto intermedio entre 5,25 y 5,5, y la tasa de 10 años está del orden de 4,14. Y esto es lo que seguramente han escuchado, que es, tenemos una curva invertida, en que los plazos largos son más bajos, la tasa de los plazos largos son más baja que los plazos cortos. Esto es una anomalía y generalmente se da cuando el Banco Central está tratando de corregir desequilibrios en el mercado, en este caso en particular, tratar de llevar las inversiones altas que teníamos hace algunos meses atrás a sus rangos objetivos, en el caso de Estados Unidos, del orden del 2%. Lo que nosotros creemos que en este proceso de normalización, la inflación va a converger a niveles entre 2 y 2,5. Y esto es un punto importante porque antes de las alzas de inflación que se producen luego del COVID, en parte muy importante por los estímulos que se dio en Estados Unidos y en muchos países, ustedes recordarán los retiros de los fondos de pensiones aquí en Chile, se va a estabilizar en niveles de 2,5 y no en niveles cercanos a cero, que es lo que ocurría antes. La importancia de eso es que implica que la tasa corta, ahí, en vez de irse a niveles cercanos a cero, como era en el pasado, se va a ir a niveles de 2 a 2,5, que es una realidad distinta, es menor que lo que tenemos ahora, pero distinta a lo que veíamos antes de la tasa de inflación, porque en ese momento la tasa de inflación estaba cercana a cero. Y ahí va a tomar lo que se llama una pendiente normal de flujo de tasa de interés, en que si usamos el promedio de distintos momentos en el tiempo de normalidad, es que las tasas largas son más altas que las tasas cortas. En general, podemos decir que en el caso de los 10 años está del orden de un punto porcentual por arriba. Por lo tanto, la normalización de la curva debería llevarnos de la situación invertida que vemos ahora a algo parecido a lo que estamos viendo ahora, que la tasa corta queda como en 2,5 y la tasa larga queda en 3,5. Una primera observación para aquellos que están más familiarizados con finanzas, esto implica que cuando hablamos de caída de tasa no estamos hablando que estas caigan en forma paralela, caen mucho más las cortas que las largas. Y lo que eso significa, también para aquellos que sean más avesados a finanzas, que los descuentos, el impacto entre los flujos de caja repartidos a través del tiempo de la compañía, se valorizan más los cortos, porque las caídas son más pronunciadas en términos relativos que los largos, porque en el extremo podrían las tasas estar, como ven aquí, las tasas largas o de 10 años están muy cercanas a donde podría irse la curva en un periodo de normalización. Teniendo esto presente, ¿qué es lo que significa la normalización de la curva? Podemos seguir con nuestro ejercicio de, básicamente, cuál es el impacto que esta normalización puede tener sobre los retornos del mercado en este horizonte de 3, 4 o 5 años. Para eso,
miramos cuál es la situación del mercado. Veíamos, especialmente en el caso de Estados Unidos, que el mercado estaba algo más caro, ¿no es cierto?, que sus promedios de 10 años. Cuando hicimos este ejercicio hace algunos días atrás, aproximadamente un 10%, un 9% más alto. En el fondo, que las valoraciones de mercado hoy día estaban aproximadamente entre 9 y 10% por sobre sus promedios de los últimos 10 años. Sin entrar a los detalles técnicos, eso nos permite extraer, junto con las proyecciones del mercado entero de los flujos de cajas y utilidades que nos entregan los analistas de consenso, nos permite extraer las primas de riesgo y asumimos que estas primas de riesgo van a mantenerse constantes en el tiempo. En el fondo, que lo que yo le exijo por sobre la renta fija van a ser constantes en los próximos 3 a 5 años. Y ahí, el único parte del ejercicio que me falta es decir que este premio, que hablamos de un 9%, converge a sus promedios de largo plazo en este mismo periodo, de tal forma de eliminar como sube de precios. El resultado de todo este ejercicio nos da que uno debiera esperar para los próximos 3, 4 años, solo por el efecto de lo que llamamos la normalización de la tasa, un retorno de la renta variable del orden del 6%. Como dejamos todas las otras variables constantes, es solo esto efecto de la normalización de la tasa. Y solo para ponerlo en contexto, esto es algo menos que el promedio de largo plazo, que es 9,6. La renta variable, en el caso de Estados Unidos, de largo plazo, ha rentado 9,6 por más de 200 años en promedio, y lo que estamos diciendo que la normalización de la tasa de interés nos debería llevar por los próximos 4 años a un promedio anual del orden de 6%. Esto está desalineado con el mercado. Tal vez sí, tal vez no, porque hay otros elementos. Si yo miro la tendencia de largo plazo del Standard Poor's, vemos que básicamente hoy día el mercado se encuentra sobre su tendencia de largo plazo. Por lo tanto, en lo que si esto se mantiene de esta forma, debería rentar 9,6. Por lo tanto, la pregunta ahora es, para mantener este crecimiento de largo plazo, se tienen que dar algunos elementos adicionales. Algunos elementos adicionales que ya no se justifiquen por la normalización, en otras palabras, bajada de la tasa que habíamos, sino que gatillen o empujen las utilidades a ir más allá de lo que esta normalización implica. Por lo tanto, aquí les quiero compartir algunas reflexiones de cuáles son los puntos que de alguna forma tenemos que tener en consideración para que este retorno esperado de los 3 o 4 años del 6% converja a una tendencia más de largo plazo o que sea menor que lo que ella misma decía. Y aquí les quiero comentar 6. La flexibilidad de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, China, las tensiones geopolíticas que están alrededor, qué está pasando a nivel de las eficiencias de las empresas y obviamente, si estamos hablando de periodos ya más largos, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial y la transición energética. Y partamos con la flexibilidad de la Fed. Jerome Powell en sus últimos discursos básicamente nos ha dicho lo siguiente. Uno, que el próximo movimiento de tasas va a ser hacia abajo. Hay muy poca probabilidad que el movimiento de tasas sea hacia arriba, que fue algo que podría efectivamente ser votado en los mercados de forma mucho más pronunciada. Dos, como hablábamos anteriormente, que mientras la economía esté mostrando buenos resultados, no va a haber apuro en bajar esa tasa, que van a tener calma, que van a tener paciencia. Y, si me pregunto mi opinión, me parece lo correcto. En la medida que la economía está funcionando bien, que los resultados de las compañías sigan saliendo buenos, ¿para qué la Reserva Federal hace bajar la tasa y de esa forma se asegura o aumenta la probabilidad de que la inflación converja a niveles del 2%, que es lo que quieren lograr? Pero, y aquí viene lo importante, que tienen la disposición de bajar la tasa si la economía lo necesita. En otras palabras, lo que nos está diciendo
Yo no te voy a dar, ¿no es cierto?, estimulantes para que la fiesta siga al ritmo que venía. Yo no te voy a dar, ¿no es cierto?, no le voy a poner más alcohol, ¿no es cierto?, aquí a esta fiesta, porque está funcionando bien con lo que con el ánimo que están, los mercados pueden seguir adelante y todo bien. Pero si te llegas a enfermar, si te llega a pasar algo, no te preocupes, y yo te voy a dar un remedio. ¿De qué pasa desde el punto de vista financiero? Que de alguna forma me acota mi downside. El mercado puede empezar a corregirse porque la economía se empieza a trancar, pero ahí sé que la Reserva Federal me va a salir a dar, no me va a dar estimulantes, pero sí me va a dar un remedio si es que efectivamente lo necesito. Por lo tanto, la posición y los comunicados que nos están dando a mí me parecen no solo prudentes, sino que buenos en la ecuación de riesgos-retornos para quienes tomamos riesgos de renta variable. El segundo tema es China. Y aquí China por mucho tiempo fue el motor de crecimiento global. Y eso lo ha dejado de ser hace algunos años atrás, y especialmente a partir del COVID. Creíamos que lo iba a volver a hacer una vez salieran de su política de cero COVID y volvieran a darle la libertad de movimiento a su población a fines del 2022, pero nada de ello ocurrió durante el 2023. Como veíamos los números al principio de esta presentación, fue una decepción en lo que llega al mercado. Por lo tanto, cabe la pregunta decir, bueno, ¿va a ser motor de crecimiento o de desaceleración en los próximos de 3 a 5 años? Y aquí hay cosas a favor y en contra. Veamos las cosas que sí puede ayudar o que de alguna forma está ayudando en el corto plazo. Como ha sido una frustración y el crecimiento interno no se ha producido, la realidad es que la inflación en China hoy día no solo es cero, sino que podríamos decir que es negativa. En fondo hay una deflación, los precios en China están bajando. Eso significa que no solo están bajando los precios internos al consumidor, sino que están bajando los precios a nivel de fábrica. Por tema de anécdotas, por amigos míos que importan de China a Chile, me comentan, y es una cosa que se ve en la estadística, es que, y estos son datos anecdóticos, pero que de alguna forma la estadística lo reafirma, que les bajan los precios para los bienes que traen, que después se venden ya sea a través de tiendas de departamento, en el caso de ropa, o cualquier otra instancia, en el caso de temas que no sean de consumo directo. Y si le están bajando los precios a las compañías chilenas, probablemente están bajando a todas las compañías del mundo. Eso hace que para el resto del mundo, dada la importancia de China y la importancia que tiene como socio comercial para una gran cantidad de países en el planeta, están exportando esta deflación o, puesto de otra forma, están haciendo la vía más fácil a los bancos centrales para controlar la inflación en su respectivo país. Y eso evidentemente es bueno porque le permite, de alguna forma, mantener o empezar a bajar las tasas, como por ejemplo fue el caso en el Banco Central de Chile para estimular la economía, o aproximar, en el caso de Estados Unidos, el momento que ese Banco Central empiece a bajar la tasa, o algo parecido en Europa o el Reino Unido. Y el segundo tema es que si bien la demanda interna no muestra grandes signos de crecimiento, se crece porque China sigue creciendo, pero no en tasa que necesita ni China ni el mundo va a seguir creciendo, el gobierno ha demostrado claramente señales de preocupación al respecto. Ya ha empezado a dar ciertos estímulos que partieron el año pasado, no lo suficiente hoy día como para reactivar la economía a los niveles que se desea, pero sí está dando claras señales de que se está preocupando el tema y podemos tener buenas noticias si lo miramos desde el punto de vista de la demanda agregada en China en los próximos meses y años si esta situación se sigue prolongando. Por el otro lado, China tiene problemas importantes que aún no se han resuelto. El primero de ellos, que seguramente han escuchado, son los problemas inmobiliarios. China tiene un problema muy serio inmobiliario. Se mandaron a construir o se prepagaron las construcciones de una cantidad enorme de departamentos y casas que las compañías que lo estaban construyendo entraron en serios problemas financieros, varias de ellas están en proceso de quiebra y esas casas no se están terminando y, no se les está y por consiguiente no se le están entregando a la gente, lo cual produce problemas económicos directos en esas compañías, efectos colaterales
de créditos de bancos que eventualmente no se van a pagar, y gente que está hoy día muy preocupada de que puedan perder sus ahorros o sus pies o parte de créditos hipotecarios que ya habían empezado a pagar a pesar de no haber recibido las casas. Eso es un problema que tienen que resolver y que sigue retrasando el crecimiento de, el consumo en China por el impacto directo que esto tiene en la familia. Segundo, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos van a continuar. Independiente quien gane la presidencia de Estados Unidos en noviembre, las tensiones con China van a continuar. Y eso produce ineficiencia, no solo en China y en Estados Unidos, sino que en todo el resto del mundo. Las cadenas de producción estaban muy centradas en China. Todo se mandará a facturar, haciendo un exceso en la imagen a China, y eso hoy día se está repartiendo para distintas partes del mundo, lo que hace que hace las compañías, por un lado, más resilientes, pero a la vez menos eficientes. Y eso es algo que evidentemente, mientras exista esta transición, va a afectar el crecimiento global. Y por último, por más los temas importantes, la sobreregulación que de alguna forma China ha impuesto en los últimos, digamos, 2 años, y especialmente en el mundo de la tecnología. A medida que el poder se ha ido concentrando en la figura de Xi Jinping, también ha habido una mayor regulación o sobreregulación en muchos aspectos de la vida económica de China. Es cierto que en los últimos meses ellos han empezado a dar señales de que esto no va a ser así tanto, que ya básicamente lo que querían hacer ya se hizo, pero igual todavía hay señales encontradas al respecto. Ojalá efectivamente hayan dado la vuelta a ese tema porque eso va a ayudar al resto del mundo, pero también es un tema que hay que prestar atención. Por tanto, por lo menos desde nuestros escenarios centrales y como estamos viendo nuestras posiciones de aquí a 3, 5 años, en lo que economía se refiere, consideramos que China va a tener probablemente un efecto neto en el periodo que estamos conversando. En otras palabras, si miramos que por el efecto de la tasa de interés del mercado iba a subir en promedio 6%, lo que China puede sumar o restar probablemente va a ser ni mucho en un sentido, ni mucho ni en un sentido el otro, y podríamos seguir esperando por esta razón del orden del 6%. Ojalá no nos equivoquemos, ojalá China empiece a retornar la fuerza del crecimiento que tenía anteriormente, porque eso nos va a ayudar a todos, y especialmente a países en que China es su principal socio comercial, como es el caso de Chile. El otro punto que creo que es importante tocar es el tema de las tensiones geopolíticas. Probablemente para aquellos de ustedes que son más jóvenes, que no les he tocado vivir esto, les puede llamar la atención que guerras como la Ucrania-Rusia o lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina no genere coletazos más grandes a nivel global. La de Ucrania-Rusia lo produjo por algunos meses al inicio de la guerra, hace un par de años. El caso de Israel y Palestina, con suerte, fue una semana que se afectó los precios del petróleo. Y después, obviamente, el sufrimiento humano en aquellos lugares continúa, pero el mundo sigue su vida, el mundo económico sigue su curso. Los impactos o las distorsiones que eso ocurren, el mundo se ajusta y al final del día se balancea y estas guerras siguen y básicamente no vemos mayor impacto. Eso no significa que no puedan escalar, eso no significa que no puedan generar problemas si este asunto se empieza a diseminar a través de los países aledaños y estas cosas crecen. ¿Y para qué decir si esto que bien ha ocurrido, las tensiones entre China y Estados Unidos se traducen en una tensión alrededor de Taiwán? Estas cosas podrían afectar negativamente el mercado. En las partes de Ucrania, Rusia o Israel y Palestina
afectarían, y el mecanismo de contaminación al resto del mundo son a través del aumento, en ambos casos, de los precios del petróleo y los combustibles, y en el caso de Ucrania-Rusia, además, por el tema del precio de los alimentos, y en el caso de Taiwán, evidentemente, uno de los grandes contaminantes sería a través de la industria de semiconductores. Nada de esto hoy día está escapado a nivel global. Esperamos, de hecho, esperamos que estos conflictos terminen por el bien de las poblaciones de los directamente involucrados y por el evento del crecimiento del mundo. Por ahora, si estamos, y esto es una presentación económica, no está teniendo grandes impactos, pero eso no significa que no puedan ocurrir cosas más a futuro. Pero ojalá los conflictos terminen. Esto nos lleva al siguiente punto, básicamente a lo que están haciendo las compañías al interior de ellas. Y aquí les quiero llevar la atención a dos elementos. El primero de ellos es cada vez a través de la historia que ha habido algún elemento, llamemos un elemento exógeno, que lleva a que las compañías tengan que adaptarse a ese elemento exógeno, se han generado beneficios de largo plazo. Y es por eso que a pesar de que el COVID ahora suena como una cosa lejana en el pasado, seguimos viendo los beneficios que esa adaptación produjo en las compañías. El más evidente, probablemente para la gran mayoría que está en esta presentación, es que el teletrabajo o el trabajo híbrido perdura. Obviamente ya no estamos 100% en la casa, en algunas pegas tal vez sí, pero la gran mayoría o muchas de ellas tenemos trabajo híbrido, y eso es una eficiencia, porque implica, por ejemplo, que las compañías tengan que tener edificios más pequeños para albergar el mismo número de trabajadores, lo cual es una eficiencia, y muchas otras cosas operativas que se implementaron al interior de las compañías para poder funcionar en una situación en que tuvieran menos trabajadores de forma presencial. Y eso es una cosa permanente, que desde el punto de vista de negocio hace que los márgenes de las compañías sean mejores. Básicamente, con los mismos niveles de trabajadores, con la misma actividad, puedo funcionar con un nivel de eficiencia mayor. Y el otro tema es que una vez que se disparó la inflación y los bancos centrales empezaron a subir las tasas de interés, se me hizo más caro el endeudamiento y por lo tanto se me hizo más difícil invertir. Las compañías tuvieron que apretarse el cinturón, no solo para adaptarse al COVID, sino que tuvieron que apretarse el cinturón porque el costo del dinero también subió. Y eso probablemente a ustedes que estén más cercanos al mundo de Venture Capital, escucharon que se cambió el foco al crecimiento a toda costa a los flujos de caja, a que las compañías fueran rentables lo más temprano posible. Y eso se ha dado en todo orden de cosas, no solo las compañías nacientes, sino que vemos compañías como Meta, el dueño de Instagram, WhatsApp y Facebook, o Amazon, que efectivamente también focalizaron mejor su gasto y nos han mostrado cómo con un grupo con un grupo menor de personas, cómo eliminando grasa han podido mejorar, no solo seguir creciendo, sino que mejorar sustancialmente sus resultados. Y ha llevado a estas compañías a tener desempeños muy notables en la bolsa como consecuencia de eso. Por lo tanto, las compañías pasaron, por decirlo, dos shocks, el del COVID y el de la subida de tasas. Y eso hace compañías con menos grasa. ¿No es cierto? El atleta logró sacarse esos kilitos de más de las vacaciones que había, o sea, la pretemporada, por decirlo así, que implicó el COVID y el ajuste de las tasas de interés, lo tiene ahora muy fit para la siguiente etapa. Y esto es una buena noticia del mercado que puede ser que nos pillemos sorpresas positivas en los resultados. Gracias a esto, que hagan este retorno que habíamos dicho que solo por las tasas de interés podía ser de 6%, se empiece a aproximar hacia niveles más de las tendencias de largo plazo del 9,6%. Pero obviamente no podemos hablar de qué es lo que va a pasar en los próximos años sin tocar el tema de la inteligencia artificial. Yo no puedo decirles si esto es una evolución o una revolución. Lo que sí puedo decirles es que sí vemos, y creo que hoy día lo sentimos todos de una forma u otra,
que ya está impactando el mundo. ¿Y cómo impacta la inteligencia artificial al mundo y al mundo del negocio? A través de 3 canales. El primero es que se desarrollen negocios que les generan ingresos a esas compañías que los están prestando. Y aquí, probablemente todos los que estamos aquí hemos usado ChatGPT. Probablemente la gran mayoría en su versión gratis, pero algunos de ustedes es posible que ya no estén usando su versión pagada. Esos ingresos están yendo a, digamos, OpenAI, que es el dueño de ChatGPT. Indirectamente podríamos decir que están beneficiando a Microsoft, que es dueño de casi el 50% de esa compañía. Por otro lado, vemos que Microsoft nos dice que las plataformas que ellos están usando, donde ponen a disposición estos productos de inteligencia artificial, ya lo están usando el 92% de la Fortune 500, de las compañías más grandes de Estados Unidos. Por lo tanto, hay negocios todavía incipientes, tal vez no con grandes sumas de dinero, pero se están creando negocios alrededor de la inteligencia artificial. El segundo es a través de la mejora de márgenes por la eficiencia que ganan las compañías como consecuencia de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estoy refiriendo? Que para ciertas labores, una colaboración entre humanos y máquinas hace que las mismas labores se usen con un grupo menor de personas. De hecho, hay gente que anda diciendo que esto nos va a dejar, tarde o temprano, nos va a dejar sin trabajo a todos, que la inteligencia artificial va a ser tan potente que va a producir un desempleo generalizado, porque va a reemplazar a los humanos en muchas tareas que antes se hacían. Yo personalmente creo que la inteligencia artificial nos va a hacer más productivos, que efectivamente va a reemplazar ciertos trabajos en ciertas partes, pero que se van a reemplazar con otros. Al final del día, el desarrollo tecnológico a través de la historia ha hecho que los humanos, en colaboración con las máquinas, sean mucho más productivos y eso hace que el mundo, por extensión, sea más productivo y eleve el nivel de vida de la gente. Y especialmente si las máquinas empiezan a hacer aquellos trabajos más rutinarios que no nos gusta o nos cuesta mucho realizar. Yo creo que va a ir hacia allá. Hay gente que está apanicada con eso, pero yo creo que la colaboración entre seres humanos, máquinas, robots, etcétera, nos va a hacer más productivo y va a llevar a un mundo mejor por esto. Y el tercer punto es que nada de lo anterior, ni A ni B, pueden ocurrir sin que ocurra un cambio en la infraestructura. Las infraestructuras que están hoy día, especialmente en los data centers, requieren que funcionen bajo parámetros y bajo unas características distintas a lo que estaban. Esto es un cambio por una vez, pero es un cambio por una vez que va a durar 10 o más años. Y aquí obviamente muchos de ustedes han escuchado NVIDIA. Y esto, la línea verde es cómo han crecido las ventas de NVIDIA y la línea gris, cómo han crecido las utilidades de NVIDIA. NVIDIA provee la unidad básica para muchos temas de inteligencia artificial. Y lo único que les quiero llevar a observar es que esta línea gris, que son las utilidades de NVIDIA, está más o menos en los mismos niveles que las líneas verdes, o sea, las ventas de NVIDIA hasta hace tan solo 2 años atrás. Estos datos son trimestrales. O sea, hoy día NVIDIA está ganando lo que vendía hace 2 años atrás. ¿Y por qué? Porque es el bastión de la inteligencia artificial en lo que al cambio de infraestructura se refiere. NVIDIA vende, entre otras cosas, estos chips H100 que vale $30.000 cada uno, y compañías como Meta o Microsoft están comprando 150.000 de estos el año pasado. O sea, cada cheque de estos son $450 millones que se llega de NVIDIA. De Meta, de Microsoft y 150 millones de Alphabet, Oracle, Tencent, etc. Por lo tanto, las inversiones que se están haciendo en este cambio de infraestructura son tremendamente importantes y lo está capitalizando, en este caso, NVIDIA. Esto ha llevado a ciertas personas, como Sam Altman, el CEO de OpenAI, el dueño de ChatGPT, a decir que el mundo va a necesitar
7 billones o 7 millones de millones de dólares, o 7 trillion, como se dice en inglés, en infraestructura para que toda la inteligencia artificial o los requerimientos de inteligencia artificial ocurran en el mundo. Esto obviamente no va a ocurrir en el mundo. No sé si va a ocurrir 7 trillones, lo voy a poner en perspectiva, es más o menos el 7% del PIB mundial. No de Estados Unidos, no de Europa, no de ambos sumados, del PIB mundial actual. Obviamente esto no va a ocurrir en un año y tampoco sabemos si van a ser 7 trillones, podría ser más o menos, pero son cantidades enormes de dinero. Y Cathy Wood, una manager muy famosa de Estados Unidos, dice que por cada dólar que se necesite en hardware o en infraestructura, se deben generar $10 en software o aplicaciones en negocios de venta. Estamos hablando de 70 trillones, o sea, el 70% del PIB actual en negocios que generen. No sé, yo no sé si esos números van a ser ciertos o no. Lo que sí, la relación entre ellos hace sentido, porque lo que nos habla Sanama y lo que vende Nvidia es CAPEX o inversiones para otras compañías para generar negocios. Por lo tanto, si las compañías van a invertir esta cantidad de plata es porque van a generar negocios que sean varias veces la cantidad de invierten en su infraestructura, porque si no, no tendría sentido hacerlo. ¿Y qué significa? ¿De dónde viene este cambio de infraestructura? ¿Qué es lo que implica? Si ustedes hoy día fueran, o lo que ustedes que han tenido la oportunidad en data center y ven todos esos racks, ¿qué es lo que tienen hoy día? Tienen estas memorias centrales, las CPUs, una, dos, y tienen memoria volátil y memoria permanente, ¿no es cierto? Para que funcionen, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden, si usan Netflix, la película la pueden ver. Para que la inteligencia artificial funcione, estos mismos racks, además de lo que ya tienen, además, se les tienen que sumar entre 2 y 8 GPUs a cada uno. Y esto es lo que de alguna forma está generando Nvidia. Este es el cambio que, por ejemplo, va a tener que hacer Amazon Web Services para no solo satisfacer las necesidades de Amazon, sino de todos sus clientes. Es lo que va a hacer Microsoft Azure o Google Cloud para sus clientes, además de las necesidades que ellos tienen propias. Y estas son las inversiones que se están haciendo y que hoy día parte de ellas se la está llevando Nvidia a través de vender estas GPU, pero también otras entidades, porque hay que poner energía, esto consume mucha energía, dispensadores de calor, porque efectivamente generan mucho calor, y edificios o data centers en sí mismos para que esto ocurra. Y como digo, es una transformación por una vez, pero imagínense, es como cuando los autos reemplazaron las carretas o más recientemente cuando los smartphones reemplazaron a los teléfonos. Esta última transición duró entre 10 y 12 años, podríamos pensar que esto va a durar entre 10 y 12 años. Y uniendo esto con la pregunta al principio, ¿está todo esto en burbuja y especialmente en burbuja esto de la inteligencia artificial? Y la realidad es que podemos decir que está con bastante tranquilidad, que está bastante lejos de eso. Cuando fue la burbuja.com, que es la gran burbuja de tecnología, este indicador de precio-utilidad que hablábamos al principio de la presentación era 60 veces. El promedio de los últimos 10 años del Nasdaq, que es el indicador que está aquí, es básicamente algo menos de 24 veces. ¿Cuánto está la precio-utilidad de este indicador? Hoy, en algo menos de 27 veces. Y, como hablábamos al principio, un poco más elevado que su promedio de los últimos 10 años, pero muy lejos, menos de la mitad de las valoraciones exorbitantes que se llegó a principios de los 2000 de la famosa burbuja. Por lo tanto, sí, puede que haya una corrección, va a depender de cómo crezcan las utilidades a futuro, pero es una cosa muy mayor. Como probablemente quienes me conocen más han escuchado, un mercado puede caer 10% en cualquier minuto por cualquier razón. Esta diferencia podría ser eso, pero hay que recordar lo que hablábamos unos minutos atrás, la Reserva Federal puede salir en nuestra ayuda en esos casos. Y eso nos lleva a el último de estos puntos, el desafío de la transición energética. Probablemente todos ustedes han escuchado del net cero al 2050, en que lo que emitimos y lo que cancelamos en emisiones se cancelan. O sea, básicamente no se aumenta la cantidad de carbono en el espacio. Y
de tal forma de que no aumente la temperatura o no siga aumentando la temperatura de la Tierra. Y una apuesta muy importante se está haciendo en energía solar y eólica, porque por distintas razones la gente le tiene mucho miedo, que sería otra de las alternativas a la energía nuclear. Por lo tanto, la energía solar y eólica, y aquí lo voy a representar con la solar en las próximas dos láminas, que me las prestó nuestro IFAN, tiene dos desafíos. El primero, que lo miramos en la curva amarilla, es que cuando se genera más energía solar, es durante el mediodía, por decirlo así, que es donde en términos relativos gastamos menos energía. La energía se gasta principalmente en la noche y en la mañana antes de que se genere la energía. Por lo tanto, tenemos que ver cómo esta energía que se produce durante el día se distribuya en las colas donde no se produce energía, porque evidentemente no hay sol. Y eso hoy día, de una u otra forma, se llama baterías. Ojalá sean de litio, porque a Chile le conviene que sean de litio, pero evidentemente las tecnologías pueden cambiar, pero hoy día, efectivamente, el litio es una parte muy importante. El otro tema, y el tema eólico es algo parecido porque el viento se produce durante el día y no durante la noche principalmente. Y el otro tema es que tal vez por la misma razón de calor o de viento, aquí estoy usando el caso de Chile, eh, a la gente no le gusta vivir en esas zonas, le gusta vivir en las zonas más templadas. Y por lo tanto hay que transportar la energía, en el caso de Chile, del norte o del sur a los centros más poblados. Eso también significa unas tremendas inversiones, por decirlo menos, en cable o alguna otra forma que nos permita trasladar la energía de un lugar a otro. En el futuro, tal vez a través de hidrógeno verde. Y es por eso que vemos cómo la inversión que se requiere en los distintos componentes para hacer esta transición energética ha ido subiendo exponencialmente en los últimos años. De hecho, se proyecta que de aquí al 2050 se van a requerir 133 millones de dólares a nivel global para esta energía, para lograr esta transición energética. Eso, como estábamos hablando, haciendo referencia al PIB mundial, es 1,4 veces casi el PIB mundial actual. Nuevamente, una cantidad enorme de dinero. Por lo tanto, estos temas efectivamente pueden incidir en forma material, si lo miramos en un horizonte más de largo plazo, en que muchas compañías y negocios florezcan a raíz de estas inversiones, que se suman a lo que hablábamos, por ejemplo, recientemente de la inteligencia artificial. Por lo tanto, y para terminar esta presentación y estos puntos que queríamos decir, que de alguna forma tenemos que considerar a la hora de mirar este crecimiento base, producto de la normalización de la tasa, o sea, este 6% para los próximos 4 años, cómo estos puntos podrían ayudarnos o incidir. Primero, la Fed nos está ayudando a poner un piso. La Fed no necesariamente nos va a dar un estimulante para que esto vaya más rápido, sino que si efectivamente la cosa se complica, nos va a bajar la tasa de interés para ayudarnos a que la caída no sea tan pronunciada o tan profunda. China, ojalá sea un motor de crecimiento. Nosotros personalmente creemos, o NDVA, creemos que entre las cosas buenas y las cosas malas, lo más probable es que en este periodo va a ser más bien neutro y no el motor que ha sido en el pasado. Ojalá nos equivoquemos en esto. Las tensiones geopolíticas por hoy día no están teniendo grandes impactos, pero efectivamente es una fuente de preocupación, especialmente si siguen, o mejor dicho, si escalan. Actualmente no han escalado. Creemos que pueden venir buenas noticias por las eficiencias corporativas. Como le decíamos, el deportista hizo su pretemporada con las eficiencias de COVID, con el apretón que estuvo pegar a raíz de las subidas de tasa de interés, y por lo tanto hoy día está mucho más fit, mucho más atlético, y eso podría significar que nos den sorpresas positivas las compañías por ese lado. La inteligencia artificial, no cabe duda que está haciendo un viento a favor, como mínimo por el lado de
La infraestructura, eso va a durar algún tiempo. Esperemos que vayan en el tiempo apareciendo negocios que nos haga que este viento a favor continúe por más tiempo. Y la transición energética es algo que como humanidad no necesitamos y las inversiones que se requieren para ella van a ser tremendamente relevantes. Con ellos les agradezco su tiempo y feliz de contestarles las preguntas que puedan, que tengan en relación a lo que conversamos recientemente.